Ahora nos subamos a las pantallas de Mega Plus también. Bienvenidos a quienes nos están viendo también esta mañana en esta transmisión conjunta en Mega Media. Están con nosotros Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, y Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad Católica y académico de la Universidad de San Sebastián. Ambos sentados en el estudio para conversar con nosotros sobre las implicancias internacionales que está teniendo, adivine qué, el coronavirus. ¿Cómo les va? Bien, gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Decidimos Juan Manuel. aplicar una nueva modalidad con cada entrevistado primero. Hacerle la siguiente pregunta. ¿No han tenido fiebre en las últimas 24 horas? Nada de nada, Ya. todo muy bien, gracias. Por si acaso. Felizmente no. Ya, ok. Oye, es que pasa una cosa que puede ser súper interesante, me imagino, para ustedes más que para uno, ¿verdad? Porque es como material de estudio, que es la manera en que vamos viendo que cada país o que cada tipo de gobierno, ¿verdad?, va enfrentando esto. Y cuántos problemas le trae o cuántos beneficios le trae finalmente esa manera de enfrentar las cosas. Tenemos el caso China, tenemos el caso Taiwán, exitoso, ¿verdad? El caso Corea del Sur, en el balance hoy día, exitoso al final también. El caso italiano, que termina siendo no quiero decir un desastre, pero bastante cuestionable y criticable. El caso español, que se está asemejando mucho a los errores que cometieron los italianos. Estados Unidos, ¿verdad?, que empieza, que primero considera, porque tiene un presidente que encuentra que todo es fake o que todo es un ataque demócrata, y termina tomando medidas de corte más nacionalista. Como que cada uno está mostrando sus particularidades también en este ejercicio, digamos, ¿o no? ¿Qué es lo que ven ustedes? Porque yo creo que se puede hacer un mapeo incluso entretenido. Gilberto. Muy bien. Bueno, lo primero que te puedo decir es que está claro que las respuestas han sido nacionales, y para un evento de esta magnitud, que es claramente una pandemia recién nominada como tal en el día de ayer por la OMS, se tardó mucho la Organización Mundial de la Salud en declararlo como tal. La verdad es que las respuestas han sido básicamente los Estados-naciones, y en ese sentido lo primero que podría decirte es que me parece que mucha globalización, muchas cosas, pero al final regresamos hacia la idea de los Estados-naciones y de los liderazgos personales que van tomando determinaciones en uno y otro sentido. De alguna manera este brote pandémico se podía visualizar, yo estaba mirando, sigue los mismos trazos de la peste negra del siglo XIV. Es decir, incluso igual que en el siglo XIV llega por Mesina a Italia, y de ahí se expande a toda Europa, y esto en ese sentido podría haberse también previsto de esta manera, y frente a eso se van tomando determinaciones. A mí me parece que así como el sistema feudal se hundió en la Edad Media en parte por esto, no solamente por esto, es multifactorial, también toda la globalización que urdimos, que tejimos a través de los últimos 60 años, está puesta en una prueba, en una difícil prueba, con este tipo de pandemias que lo que hacen es volver al viejo Estado-nación para dar algún tipo de respuestas que en general han sido de contención general primero, mitigación después y ya un franco bloqueo. Es decir, todos están apostando al aislamiento. Ahora, en el caso, Francisco, Alejandro, perdón, de Italia, que para muchos podría ser un caso de estudio, ¿qué podría uno concluir del por qué a ellos les pegó tan fuerte? Yo creo que en la primera etapa Italia no tuvo o la voluntad o la decisión o la información suficiente para tomar medidas drásticas. Ellos se demoraron en la toma de medidas, de manera tal que Italia siguió funcionando como si nada, y solo en los últimos 10 días, cuando vieron que esto creció exponencialmente, tomaron la decisión de congelar todas las actividades masivas y, por otro lado, establecer la cuarentena en lugares tan decisivos como Lombardía y Véneto, que representan en caso de Lombardía el 40% de la producción y el 33% de los ingresos de Italia. Esto fue una decisión difícil a la que se fueron sumando todas las actividades italianas, el turismo, la iglesia, no va a haber servicios religiosos. Claro, pero en un primer momento se argumentaba que la idiosincrasia, por decirlo así, del italiano había propagado el contagio. El hecho de que tienen grandes aglomeraciones permanentemente en iglesias, porque ahí está en Italia, por supuesto, la cuna y está el Vaticano, el cafecito famoso a media mañana, el saludo de besos, en fin, que eso los había ayudado, pero uno dice, no se me agota en eso, porque esa es una cultura que no es solamente italiana, también es española, y España no tiene más de 1000 muertos, y en cambio Italia sí. Pero España, si tú miras las informaciones y las entrevistas que uno puede ver, va camino para allá. Va camino a ser la Italia de la próxima semana. O sea, España va
va subiendo. Y en esto sí tiene que ver cómo se saludan. Los españoles se saludan de dos besos, por ejemplo, que es una cosa que influye. Doble riesgo de contagio, claro. Pero que es un doble riesgo de contagio, pero además España el fin de semana pasado no suspendió actividades que podría haber suspendido o podría haber mitigado, haber dicho, mira, vamos a hacer las concentraciones de más de 100 personas, y hay casos que son emblemáticos. Irene Montero, la ministra, fue a la marcha de la mujer, por ejemplo, y ella está contagiada. Y hubo una reunión de Vox. Y lo mismo le pasó a Vox por el otro lado. O sea, en esto nadie ha podido sacar tajada política porque es de los dos lados. Irene Montero es la mujer de Pablo Iglesias, que es el vicepresidente. Que está en cuarentena en este minuto. Claro, porque no sabemos si él está contagiado. Y que además ellos son muy populares y son populistas en su estilo. De manera tal que están todo el día celebrando, dando abrazos y todo eso. Entonces, esto va a generar una cuestión que es más complicada. Y en España tampoco hubo una reacción, como preguntaba Connie hace unos minutos, por ejemplo, lo que fue el manejo de Corea. El manejo de Corea fue criticado por invasivo. O sea, ellos tuvieron como lo que llamaríamos nosotros una sobrereacción. Hicieron más exámenes de los que han hecho todos los países. A la misma altura habían hecho más de 100.000 exámenes. Estados Unidos había hecho 4.000, pero el ratio muerte versus contagio, el de Corea del Sur es el mejor de todos. Que Corea del Sur está asesorando, de hecho, al gobierno chileno. Gilberto, tú viviste en España, tú conoces la realidad política y el funcionamiento societario, por decirlo así, de los españoles. ¿Qué podría uno imaginar entonces que le va a pasar a este país en las próximas semanas con el coronavirus? Pues desde luego, después además de hablar con personas hoy mismo y en estos días, me dicen que hay un estado de pánico. Psicológicamente está muy mal. Hay cuestiones como los supermercados desabastecidos en algunos de sus productos, lo que está haciendo que la sociedad se sienta un poquito ya no solo enclaustrada, sino que con falta de bienes primarios, de primera necesidad. Yo diría que además de todo lo que se ha descrito, hay un estado de pánico en España, o más bien de miedo. Perdona, Gil, ya se acercan a los 4.000 los muertos, los contagiados en España y 90 muertos. Solo para que es el dato que están recién actualizados desde España. Y lo que se está esperando es precisamente algunas medidas mucho más fuertes por parte del gobierno, que ya ha suspendido no solamente el público en lo que es la Liga de Fútbol, que es lo emblemático en España, sino que también algún otro tipo de eventos. Los centros educativos, ya sabemos, fueron cerrados, lo mismo respecto a universidades y también desde la educación primaria. Y hay que tener... Las terrazas y los bares también a partir de hoy día también. Y por lo tanto hay que entender que hay algunos lugares como Madrid, la Comunidad de Madrid, como Vitoria, como el País Vasco, que son especialmente sensibles. Una gran cantidad de esas personas que han fallecido de los contagiados están en estas comunidades y que probablemente van a tomar medidas adicionales. Desde luego, yo creo que la gran noticia es que además los vuelos de España y de otros lugares de Europa hacia Estados Unidos están suspendidos desde hace 8 horas atrás, desde la medianoche de ayer, hacia Estados Unidos, y con lo cual se incrementa esta sensación de aislamiento. Ahora, todo eso se complejiza en el caso de Italia, en el caso de España entiendo que está pasando lo mismo también, y es un poco el temor que uno tiene de lo que pueda llegar a pasar en Chile, porque con este manejo que parece hoy día visto con un poco de perspectiva, tardío, ¿verdad? Colapsaron los sistemas sanitarios. Y a todo eso que Gilberto mencionaba, ¿verdad? De desabastecimiento, de sensación de encierro, todas estas cosas. Además, hay un sistema que no está respondiendo adecuadamente ante una demanda que se incrementó y que se va a seguir incrementando hacia las nubes. Entonces, probablemente vamos a tener esta maldita cadena de gente que llega y termina muriendo. Lo que dicen los expertos es que el gran drama de esto es que genera una ecuación en que el sistema, cualquiera que sea, es incapaz de cumplir las expectativas o la demanda que hay de salud por el coronavirus, de manera tal que eso va generando el pánico. Y lo segundo es que se produce un pánico que va más allá de lo meramente de salud, porque si tú miras las cifras italianas, por ejemplo, siendo dramáticas las muertes, la mayoría de las muertes, pero ampliamente, más del 90%, son de personas sobre 65, sobre 70 años. Y las sociedades en general están preparadas para eso. No es como las guerras, en que mueren las personas entre 20 y 30 años, que es como una cuestión contra natura. De manera tal que, siendo grave y siendo lamentable, está dentro del orden natural de las cosas. Pero lo que está produciendo esto es un drama absolutamente multifactorial. O sea,
Yo creo que el tema económico lo hemos visto claramente con la caída de las bolsas, pero no hemos visto todas sus consecuencias, o sea, lo que va a pasar con las líneas aéreas y con el deporte y con la cultura va a ser mucho más grave de lo que estamos viendo en estos días. Probablemente va a tener consecuencias en los despidos y en otras cosas en otros países del mundo. Italia está inyectando 3.600 millones de euros a la economía y se supone que el costo del coronavirus va a ser del 2% del PIB. Estos son 36.000 millones, o sea, está inyectando el 10% de las necesidades que tiene solamente, lo cual es muy poco. Y yo quiero aventurar para cerrar un último aspecto que no lo creo menor, que yo creo que esto va a tener costos políticos importantes. No sabemos todavía en qué dirección, y yo solo me atrevo a compararlo con lo que fue la crisis de 1929. La crisis de 1929 golpeó a quienes tuvieron el gobierno en el país respectivo. O sea, en Chile golpeó a Carlos Ibáñez del Campo, pero en Alemania golpeó a la democracia de Weimar. Y así en cada país. El país que hoy día no se sepa defender o el gobierno que no sepa responder adecuadamente puede terminar o cayendo o dejando un sucesor de la línea contraria o derechamente abriendo paso a los populismos más desatados. Conversamos con Alejandro San Francisco y Gilberto Aranda esta mañana, ambos analistas internacionales, para mirar cuáles son los efectos políticos a nivel global que está teniendo el coronavirus. A propósito de esto mismo, Gilberto, miremos un poquitito entonces también cómo el coronavirus puede ser caldo de cultivo para potenciar los nacionalismos e incluso la xenofobia. Sí. Bueno, desde luego, dentro de lo que son las políticas de Estado y en la cual muchos políticos, no solo los populistas, echan mano, más que echan mano, trabajan a partir de políticas de Estado y políticas públicas, yo diría que el coronavirus está colocando a prueba lo que son los sistemas de acceso a la salud universal. Y en ese sentido yo veo que en general hay un tenor de decir lo que dejó de hacer Italia o eventualmente España. Pero tienen sistemas de acceso a la salud universal que muchos otros países como Estados Unidos o incluso Chile no tienen. Aún así están con un grave problema de casi saturación, están llegando al punto de saturación de pacientes contagiados y eventuales camas que van a necesitar. Y yo me pregunto, ¿qué va a ocurrir en países como Estados Unidos, donde incluso se prevé que 70 millones de personas se contagien, donde se van a necesitar por lo menos 1 millón de camas, y si no las hay? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Qué puede pasar en lugares incluso como Chile, que copia en algunos sentidos el sistema de salud, que sabemos que está diferenciado, es privado, y que el acceso gratuito es más bien limitado a ciertos grupos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que acá se va a poner en entredicho ese sistema de salud, y es ahí donde abordo tu pregunta para decir simplemente que políticos populares, como ha dicho Alejandro, y políticos populistas tienen mucho que hacer a este respecto, con relación a fortalecer esos sistemas de salud, y de alguna manera algunos van a decir que es necesario ir hacia un sistema de salud mucho más incluyente, mucho más amplio. Desde luego tenemos las visiones xenofóbicas, tú me decías, yo por ahí estuve escuchando algunas cosas donde se decía que el coronavirus era un virus que solamente atacaba a gente, algunos decían a orientales, a otros decían gente blanca, etcétera, pero está claro que al no ser distingo, aquí nos iguala a todos. El único distingo que hace es probablemente con los menores de edad, con los menores de 5 años, claro. Exacto, ahí es mucho más difícil que logre inocularse, pero en cambio la población sobre 65 años es la más vulnerable y la más propensa incluso a tener un riesgo vital. Pero políticos de izquierda, derecha pueden verse contagiados, gente de las más diversas extracciones, y ante eso ciertamente un líder populista que hable de la prioridad de lo nacional va a encontrar un eco resonante. Yo creo que este es nuevamente un momento ideal para la expansión del populismo, no solamente el coronavirus, y de alguna manera el fortalecimiento de algunas de las políticas nacionales. Y una oportunidad también, ¿verdad? O sea, así como riesgo de alarma de populismo, detecto alarma de populismo, también hay oportunidades para algunos personajes. Tú, Juan Manuel, hablabas más temprano de las ventajas en términos de tipo de liderazgo que tiene un perfil como el del presidente Sebastián Piñera, ¿verdad? Que puede ser más ejecutivo, para cuestiones como esta. No, claro, frente a situaciones críticas, en el fondo. O sea, Piñera
Piñera yo creo que mira con toda la nostalgia posible el caso del episodio de los 33, donde una gestión exitosa lo llevó a subir en popularidad, algo que uno esperaría que no sea lo que moviliza al presidente hoy día, digamos, ¿verdad? Pero hay una capacidad ejecutiva y de gestión que uno espera en este tipo de ocasiones se muestre. Y se muestre en la dirección correcta. Chile es un país que tiene un sistema de salud que frente a situaciones críticas también, ojo, en la trayectoria que llevamos recorrida, en el fondo, ¿verdad? Ha dado signos de también funcionar bien, con buenas campañas comunicacionales, con buenas alertas, con esta cuestión de que estamos un poco mirando al futuro, con lo que está pasando en Europa, lo que ya pasó en China, etcétera, hay posibilidades eventualmente de tomar decisiones y de hacer que las cosas operen bien. O sea, no solamente hay riesgo de populismo, sino que también hay oportunidades. El tema es saberlas aprovechar y no generar crisis de la oportunidad, sino que al revés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, si tú miras en Italia, Matteo Salvini estaba pidiendo un adelanto de las elecciones por la incapacidad del gobierno. Es un aprovechamiento populista de la circunstancia política italiana. En el otro plano está la gestión ante la crisis. Yo no soy especialista, pero se me ocurren dos cosas para poner sobre la mesa y los especialistas verán. Una, yo creo que hay que evaluar seriamente instalar hospitales de campaña. O sea, si ya se prevé que no va a alcanzar en algún minuto la cobertura, como en las guerras se instalan hospitales de campaña, ahora pueden estar previstos y no se instalan si es que no se requieren. Tengo la idea de que por ahí va a venir el anuncio del presidente el día sábado, o algo muy equivalente, que no ha querido anticiparlo, pero él dice los anuncios se hacen cuando las cosas están listas y es muy probable que cuando ya tengan las definiciones sobre cómo vamos a enfrentarlo, eso va puede ser a un venir por ahí. punto. Y lo segundo, a mí me parece que lo que hizo ayer el ministro Mañalich con el presidente de la NFP fue correcto, pero yo haría una convocatoria inmediata a todos los decanos de las facultades de medicina y a los principales infectólogos para tener una política coordinada, que a su vez los decanos de la facultad de medicina hablen con sus profesores y estudiantes, porque en algún minuto va a ser muy valioso que, por ejemplo, los estudiantes de medicina, y ojalá vestidos de blanco, le expliquen a la población, porque de lo contrario va a cundir un pánico innecesario. Yo creo que todos tenemos que estar nerviosos, pero nerviosos en lo que debemos estar nerviosos, y no que surja un pánico en que las personas acaparen cosas porque dicen, no, es que se va a acabar los supermercados. A ver, perdona, en tu mirada, ¿dónde crees sí que uno debería ponerse un poquitito más inquieto? No sé si nervioso, pero inquieto. Yo creo que las personas, me parece que tienen que suspenderse los actos masivos en términos reales. O sea, si suspende el fútbol, no hay razón para que no se suspenda eventualmente el teatro, los actos públicos. Nosotros somos del mundo académico. Gilberto iba saliendo a un congreso internacional en Centroamérica. Bueno, hoy día de la mañana había un seminario en la Sofofa que se suspendió. Se suspendió. Pero las clases de la universidad, por ejemplo. Es que hay que evaluarlo, porque eso es una decisión de especialistas. Y lo que no puede hacer es que con poca información o al tuntún la gente diga, oye, que hay que parar esto. Tiene que ser con decisión de especialistas. Nosotros teníamos un congreso ahora en Francia y otro de SLAS, que es una gran asociación latinoamericana de estudios en Europa. Nos llegó ayer el email que se suspende en Ámsterdam, que no ha estado en el corazón se suspende para el 16, 17, 18 de abril. De manera tal que hay que tomar decisiones con la información que se tiene muy seriamente, muy rigurosamente. Si hay que suspender clases en la universidad, hay que suspender clases en la universidad. Nosotros estamos haciendo clases, pero no es que un profesor diga, yo no hago clases por el coronavirus, viajé hace 3 meses a Italia. No, es que no hay que generar falsa alarma, hay que hacerlo con rigurosidad, con seriedad y con mucho respeto. También, Gilberto Alejandro, para la política y los políticos en distintos países, de tener, o sea, la globalización en este caso puede jugar a favor desde el punto de vista de poner sobre la mesa lo que está pasando en todas partes y lo que se está haciendo en todas partes también. O sea, aquí no hay capricho de nadie, ¿verdad? Y eso debiera facilitar de alguna manera las decisiones. O sea, a quienes ven teorías conspirativas en esto, a quienes están diciendo que el coronavirus es un invento para suspender el plebiscito, no sé, que pare un poquito, miren, prenda la tele, escuche la radio, vea las noticias, esto no es un invento de nadie, esto está pasando ahora, ¿verdad? En todas partes del mundo. Eso debiera ser un facilitador también para la toma de decisiones en la dirección correcta. Yo no estoy siendo alarmista, esto es una pandemia y la alarma es a nivel global, sí, ¿o no? Sin duda. Sin embargo, estamos hablando de políticas nacionales y políticas que frente a una pandemia global básicamente está tomando cada estado. Acá las organizaciones internacionales han ido un poquito detrás y yo insisto, recién ayer se declaró pandemia por parte de la OMS y muchos nos preguntamos por qué no lo hizo antes. ¿Dónde está la colaboración internacional? ¿Dónde está la cooperación internacional? Y parece como que se desdibuja.
Frente a aquello, yo tengo que decirte que, compartiendo a grosso modo tu argumentación, yo tengo sí algunas observaciones respecto que el hecho de haber declarado antes o después pandemia al coronavirus es una decisión política. Sí, claro. Lo mismo respecto al tipo de decisiones que se va tomando en cada caso. Sin lugar a duda, si tú le estás diciendo a sociedades que se están movilizando, que tienen que tomar precauciones y suspender sanamente las multitudes, las aglomeraciones de personas, también son decisiones políticas. Por lo tanto, aquí lo político va a jugar un papel crucial también. Por lo tanto, también hay una ventana de oportunidad para los procesos políticos de cada país. Y, en definitiva, decirte que me parece que echo de menos una mayor cooperación a nivel regional, donde los presidentes, los jefes de Estado se coloquen de acuerdo en algún piso de políticas mínimas para cubrir no solamente Estados, sino que regiones. Es evidente que Argentina y Chile acá tendrían mucho que conversar, independiente del signo de cada uno de los presidentes, porque el invierno del hemisferio sur va a ser crucial para ver cómo evoluciona este virus. Y aquí, por lo menos hasta agosto, septiembre, en el mundo va a estar pendiente de lo que pasa en el hemisferio sur, y por lo tanto sería muy relevante que el presidente Fernández y el presidente Piñera se pusieran de acuerdo en algunas cuestiones mínimas, pero siguen siendo las políticas de Estado, y eso a mí me parece que después de todo un discurso de globalizador me parece preocupante. Alejandro San Francisco. Sí, yo solo dos cositas. Una que me parece muy relevante. Nosotros tenemos el plebiscito el 26 de abril, sobre el cual hoy no hay que innovar. Francia tiene elecciones municipales y dice que las va a hacer y va a tomar ciertas medidas. Yo creo que va a ser un buen termómetro para ver cómo se realizan elecciones. Pero no aseguran categóricamente que las vayan a hacer. No, ¿ah? por eso, claro, por eso yo creo que hay que evaluar, hay que ver. Descartado. Dicen que van a poner espacio entre cada votante, hay que ver si se realizan en términos de normalidad, si se suspenden, hay que tener todos los elementos sobre la mesa, hay que ver qué pasa en otras sociedades al respecto, y hay que ver cuáles son las potencialidades en Chile y cómo van la curva. La curva va a estar en el peor momento en Chile a comienzos de abril, el 15 de abril, el 25 de abril. Es muy distinto. Y lo segundo, que Gilberto lo enunció muy bien, aquí se necesitan políticas de Estado. El presidente Piñera puede hacer A, B o C, pero si no hay una política de Estado y no exclusivamente de gobierno, esto va a tender a la falla, y en ese minuto se necesitan líderes de la oposición, de la sociedad civil, contactos internacionales que sumen. De lo contrario, vamos a avanzar 2 pasos y vamos a retroceder 3 o 1 y no vamos a llegar al destino que todos queremos. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más grande, y en eso tomo lo que tú decías de que hay una oportunidad, pero la oportunidad requiere sabiduría y generosidad. No, claro, y somos re buenos para hacer crisis de las oportunidades también. Sí. Así es, pues lo podemos hacer al revés. Lo podemos hacer al revés, obviamente. Tú decías algo, Gilberto, perdón, que igual me hace reflexionar sobre la reacción original de la Organización Mundial de la Salud cuando esto explota en China. Hay quienes cuestionaron a la OMS para evitar un problema, una pelea con China, de no haber abordado el problema con anticipación. ¿Comparte esa crítica? Yo creo que al menos se tendrían que haber tomado algunas medidas y haber hecho las aclaraciones pertinentes con mucha mayor antelación de la que se hizo finalmente. Ahora, es bien sintomático de cómo actúan ambas organizaciones, tanto el Estado de China, que como sabemos tiene una cultura distinta, que no es democrática, y tiene todas las decisiones en forma muy verticalista, decide aislar una región completa, a una ciudad completa, y frente a este aislamiento hoy día se están viendo algunos frutos y una declinación del virus. Frente a una Organización Mundial de la Salud donde cooperan y concurren diferentes estados, pero que se va tardando en tomar decisiones. Yo creo que para las democracias, aquí también hay otra oportunidad para demostrar que también en una cultura más participativa se pueden tomar esas decisiones con generosidad y con altura de mira, donde cada uno de los sectores puedan de alguna manera concurrir a tomar una decisión que sea por el bien general de la población. Me parece que las organizaciones internacionales en general están al debe en esta cuestión, y aquí van a ser los liderazgos de Estado, los liderazgos nacionales los que van a tomar la delantera. Insisto, parece que estamos volviendo al siglo XIX. Yo pienso más que en Wall Street de 1929, estoy pensando en el cólera, las 6 pandemias del cólera. Y sin lugar a dudas, un último mensaje, que hay que evitar también la sobrecompensación del riesgo,
que a veces nos hace caer en una seguridad completa y nos hace tomar más riesgos de los que deberíamos tomar. ¿El presidente Donald Trump desata un conflicto con la Unión Europea cuando decide suspender los vuelos o en realidad es una decisión más bien sensata la del mandatario norteamericano? Yo creo que es las dos cosas, o sea, lo que él está haciendo es evitar cualquier tipo de riesgo y en ese sentido es sensata. O sea, es una política de shock, le llamaríamos así. Nadie que venga de los países que eventualmente puedan traer la enfermedad va a llegar a los Estados Unidos. En ese sentido es sensata y es de protección. Pero lo segundo, evidentemente, causa un tremendo impacto en todo sentido, porque hay otras formas, por ejemplo, de detener en la frontera a quienes efectivamente sean portadores del virus, y en ese sentido el efecto que tuvo de inmediato sobre la economía norteamericana y sobre la economía europea es tremendo, y abrió una puerta adicional que no estaba en la discusión política hasta el anuncio de Trump, que era el de las relaciones internacionales. O sea, el coronavirus había puesto problemas económicos sobre la mesa, había puesto problemas políticos sobre la mesa, pero no había puesto las relaciones internacionales sobre la mesa. Y Trump, como suele ocurrir con sus decisiones, como que de la nada que era hace 3 semanas, ahora tiró el mantel haciendo una cuestión muy decisiva. Yo creo que en parte por el problema del coronavirus, pero en parte también por la dinámica que está siguiendo Estados Unidos en su proceso electoral. A Trump no le van a ganar por las primarias que se están disputando hoy día entre los demócratas, entre Biden y Sanders, pero dicen que lo que puede derrotar a Trump es una crisis económica, porque ha sido el gran éxito de Trump. Y esto podría desatar una crisis económica y por ende podría tirar abajo todo lo que ha sido el discurso gobiernista en estos 3 años y algo de gobierno. Yeah. Pero tardío, ¿eh? Muchas decisiones que las tomó más tardemente que otros jefes de Estado. Sí, se y, por burló del supuesto, problema antes. Se burló, claro. no existía. Claro, dijo que era un invento, Sí. de fake news de la prensa que lo critica o de los demócratas. Y ahora absolutamente categórico, pero también, qué extraño, ¿eh? Deja a la Unión Europea, dice todos los países del espacio Schengen, dice que ya no hay vuelo, o sea, desde ya no hay vuelo. Claro, de hecho empezó a regir hoy Pero día la restricción. no está ni Gran Bretaña, ni el Reino Unido, ni Irlanda en la lista. Claro. Entonces, Y no son ¿por qué? Schengen. No son Schengen, pero también son parte y tienen una relación muy fuerte con la Unión Sí, Europea no, y entonces... Político.com estaba escribiendo que quedaron fuera todos los lugares donde tiene campos de golf. Bueno, esas son decisiones, Sí, po. pero esas son decisiones Rumania, políticas. o sea, Bulgaria o No, pero Reino Unido, Irlanda, en claro. el caso del Reino Unido y de Gran Bretaña, es como si el Brexit fuese un cortafuego, por decirlo así, del coronavirus, y no necesariamente. No, pero por cierto, y se trata de una decisión muy política, muy politizada, diría yo, y que habla de que quiere tener un trato preferencial y se siente muy cómodo con Johnson al otro lado del Atlántico. Tiene un sesgo no médico, no técnico. Me gusta mucho este análisis de cómo van a evolucionar las popularidades de los líderes mundiales conforme avance esta enfermedad también. Bueno, hace unos meses decíamos que Trump tenía la reelección casi asegurada. Yo ahora ya no estoy tan seguro, porque creo que la turbulencia que está experimentando en todo nivel el mundo, económico, político, internacional, podría amagar esa seguridad que se tenía en la reelección de Trump. Y me parece que Biden quizás tenga una oportunidad. Mira cómo me estoy adelantando, todavía no terminan las primarias, pero bueno, digamos. Sí, es cierto. Hoy día lo único seguro es que no hay nada seguro. Claro. Les quiero agradecer Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, y Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad Católica y académico de la Universidad de San Sebastián, a los dos por estar sentados esta mañana con nosotros aquí en ¿Quién lo diría? En Infinita y Mega Plus. Muchas gracias. Gracias.